Eran una familia joven normal y corriente, que apenas ganaba lo suficiente para pagar el alquiler y comprar comida. Pero cuando les ofrecieron una mansión abandonada de una familia mafiosa por solo $250, decidieron arriesgarse. Lo que encontraron dentro cambió sus vidas para siempre. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y no olvides decirnos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. El viento del Atlántico soplaba con un olor agrio a sal y óxido cuando Marcus Blake aparcó su vieja camioneta junto al taller. Llevaba la misma camisa de franela desde hacía 3 días y las manos llenas de cortes y grasa seca. Había pasado la mañana reparando un motor fuera de borda y lo único que esperaba era sentarse en el asiento del conductor, comer su sándwich frío y mirar el mar desde lejos, sin pensar demasiado en nada. En Seabrook, ese pequeño pueblo de costa desgastado por los años, la rutina era una especie de consuelo. Cada amanecer se parecía al anterior, y cada día terminaba con el mismo cansancio en los huesos. Marcus no soñaba con fortuna ni con suerte, solo con silencio. En la guantera había un ejemplar arrugado del periódico local. Lo había tomado la noche anterior de la barra del Blue Gull, el restaurante donde trabajaba su esposa. Lo desplegó sin demasiado interés, manchándose los dedos con tinta. Entre los anuncios de barcos en venta, perros perdidos y subastas de garaje, una línea lo hizo detenerse. Propiedad confiscada, venta inmediata, estructura frente al mar, $250. Leyó de nuevo, convencido de que había un error tipográfico. Nadie vendía nada en la costa por esa suma, ni siquiera un cobertizo lleno de ratas. Volvió a mirar la dirección. Shoreline Drive, la última casa antes del acantilado. Sabía exactamente dónde quedaba. Ese tramo del camino era famoso por sus historias, por las sombras que los vecinos evitaban mencionar. Cuando Tiffany llegó del trabajo esa noche, aún con el delantal manchado y las muñecas enrojecidas por el detergente, Marcus le mostró el anuncio. Ella soltó una risa incrédula. $250. Debe de ser una caseta de baño. Pero la risa se apagó cuando él encendió el viejo portátil y abrió el mapa satelital. En la imagen borrosa se veía una estructura enorme, con techos que se extendían como alas grises y una piscina vacía al costado. Si es verdad, es una mansión, murmuró ella. Él asintió sin entusiasmo. Podemos ir a verla. Si es una estafa, al menos nos reímos por el camino. Tiffany aceptó, aunque en sus ojos brilló algo que Marcus no le veía desde hacía años, una chispa de curiosidad. Partieron al amanecer siguiente. El cielo se teñía de un rojo frío, y la carretera, húmeda por la bruma, serpenteaba junto al mar. No hablaron mucho. Tiffany sostenía el recorte del periódico en el regazo, como si temiera que desapareciera si lo soltaba. A medida que avanzaban, las casas cambiaban de rostro. Primero modernas y cuidadas, luego viejas y descoloridas, hasta que las últimas parecían abandonadas. El aire se volvió más salado, más denso. Cuando el camino terminó, la camioneta se detuvo frente a un portón de hierro oxidado. Detrás, entre hiedra y maleza, se alzaba la casa. Era enorme. La fachada, que alguna vez debió de ser blanca, estaba cubierta por una capa de gris y verdín. Las ventanas eran ojos ciegos que no reflejaban nada. 2 leones de piedra custodiaban la entrada, mutilados por el tiempo. En la verja colgaba un cartel descolorido. Propiedad confiscada por la ciudad de Seabrook, 1998. Tiffany se cruzó de brazos, encogida por el viento. Esto no puede ser lo que vendían. Marcus, sin embargo, reconoció el número de la dirección y no dijo nada. En ese momento apareció un hombre flaco con una chaqueta del ayuntamiento y un portapapeles en la mano. Los observó con una mezcla de sorpresa y aburrimiento. ¿Vinieron por la casa? Marcus asintió. El funcionario soltó una risa seca. No pensé que alguien seguiría ese anuncio. Está en venta desde hace más de 10 años.
El hombre les explicó que el inmueble había pertenecido a la familia Costa, un nombre que aún se susurraba en los bares del puerto. Tenían medio pueblo en el bolsillo, navieras, muelles, contrabando. Cuando los federales entraron, el viejo Costa apareció muerto en su estudio y el hijo desapareció. Nadie quiso comprar esto desde entonces. Algunos dicen que hay dinero escondido dentro, otros que quien lo busca no vuelve a salir. Tiffany frunció el ceño. ¿Y por qué lo venden tan barato? El funcionario encogió los hombros. Queremos quitárnoslo de encima. La ciudad gasta en impuestos y mantenimiento. Si pagan los atrasos, es suyo. $250, y firman hoy mismo. Marcus miró a su esposa. Ella tenía el gesto endurecido, pero no pronunció un no. El viento silbaba entre las rejas como un aviso. Lo pensaremos, respondió él. Cuando regresaron al coche, Tiffany volvió la vista hacia la mansión. El mar rugía detrás, invisible. Está destruida, dijo. También nosotros, respondió él con una sonrisa cansada. Tal vez sea una buena pareja. Esa noche ninguno durmió. Tiffany miraba el techo del tráiler, escuchando el paso lejano de los trenes. No podía quitarse de la cabeza la imagen del portón y las ventanas oscuras. Algo en aquella casa la atraía, como si un eco la llamara desde dentro. Cuando amaneció, ya sabía que Marcus diría exactamente lo que ella esperaba. Vamos a comprarla. El trámite fue ridículamente sencillo. En el ayuntamiento, un joven empleado los atendió con indiferencia, estampó un sello y entregó las llaves. «Felicidades, ahora es su problema», bromeó. Afuera comenzaba a lloviznar. Tiffany levantó el rostro hacia el cielo y rió suavemente. «Acabamos de comprar una mansión embrujada». Marcus guardó las llaves en el bolsillo. «No. Compramos una casa junto al mar». 2 días después llegaron con sus pertenencias. Un colchón enrollado, 2 sillas, una caja con platos y una foto de la madre de Tiffany. El camión viejo subió por el sendero cubierto de pasto. El portón chirrió cuando Marcus giró la llave. Al abrirse, el viento pareció colarse como un suspiro largo. «Es como si respirara», murmuró Tiffany. Dentro el aire olía a polvo y a mar. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol resquebrajado. En el vestíbulo, un candelabro colgaba torcido, con la mitad de sus cristales rotos. La escalera se curvaba hacia el piso superior como la espina de un animal dormido. Pasaron la tarde explorando los salones. Había retratos descoloridos, cortinas rígidas por la humedad, paredes donde el papel se despegaba en tiras. A pesar del abandono, se percibía una belleza subyacente, la estructura de algo que había sido grandioso. «Era precioso», dijo Tiffany rozando la pared. «Todavía lo es», respondió Marcus. «Solo olvidó cómo». Encendieron una lámpara portátil, improvisaron la cama en un rincón y comieron en el suelo. Afuera, el mar retumbaba como una bestia respirando. Esa noche, el sueño no llegó. Tiffany se despertó varias veces creyendo oír pasos, un golpe de puerta, un goteo que cambiaba de ritmo. A medianoche se levantó y vio su reflejo en un espejo empañado. Por un instante, juró distinguir otra figura detrás de ella. Parpadeó y no había nada. Encendió una vela, y la luz oscilante se reflejó en el vidrio, multiplicando sombras. Se acostó otra vez sin decir nada. Marcus también fingía dormir, con los ojos abiertos hacia el techo. Al amanecer, la luz se filtró gris por las persianas rotas. Tiffany preparó café en una hornalla improvisada y se quedó mirando el mar a través del ventanal. El horizonte parecía infinito, y por primera vez en años sintió una sensación de espacio, de posibilidad. Marcus se acercó, con el pelo enredado y la mirada cansada. «¿Qué piensas?», preguntó. Ella sonrió apenas. «Pienso que va a necesitarnos por completo». Él asintió. «Entonces es mejor que empecemos». Durante la limpieza encontraron cosas que parecían querer ser descubiertas. En un rincón del vestíbulo, Tiffany arrancó un trozo de papel tapiz
y debajo aparecieron unas palabras grabadas a mano. Familia, silencio, mar. La escritura era torpe, medio borrada por el tiempo. Sintió un escalofrío. No lo comentó con Marcus. Más tarde, entre muebles rotos, halló un manojo de periódicos amarillentos. Las portadas mostraban el rostro de un hombre elegante y títulos que hablaban de la caída del Imperio Costa y de cuerpos hallados cerca del acantilado. En una fotografía, el mismo rostro sonreía junto a una mujer de guantes y dos niños, con la mansión reluciente al fondo. Tiffany se quedó mirando esa imagen mucho tiempo. Era imposible no reconocer las columnas y las ventanas. Al anochecer, guardó los periódicos en una caja. Marcus estaba en el porche, observando cómo el sol descendía en una franja de fuego sobre el agua. Cuando ella se le acercó, él le pasó un brazo por los hombros. ¿Crees que hicimos bien?, preguntó ella. Marcus miró el horizonte. No lo sé, pero mira dónde estamos. No todos los días el mar te deja empezar de nuevo. Dentro, la casa crujió suavemente, como si quisiera responder. En algún lugar, una puerta se cerró sola, lenta y precisa. El sonido resonó en los pasillos vacíos. Tiffany se estremeció, pero no se apartó de su esposo. A lo lejos, el faro encendió su luz, girando sobre la superficie del océano. La mansión los envolvía con su aliento frío y su silencio expectante. No sabían aún que, al cruzar aquel umbral, habían despertado algo que llevaba décadas esperando. La noche cayó del todo, y el rumor del mar se volvió constante, hipnótico. La primera vela se apagó con un suspiro. Tiffany, antes de dormir, pensó en las palabras talladas en la pared. Familia, silencio, mar. No comprendió su sentido, pero presentía que algún día lo haría. Marcus, medio dormido, murmuró algo ininteligible. Afuera, el viento sopló entre los leones de piedra, y el eco de su rugido pareció mezclarse con el de las olas. Así empezó su vida en la casa junto al acantilado, la casa que había esperado demasiado tiempo para volver a tener dueños, o quizás testigos. Y mientras la marea subía, el viejo edificio respiró hondo, como si acabara de despertar. A la mañana siguiente, la casa ya no les pareció tan intimidante como la primera vez, pero sí más exigente. Con la luz del día quedaron al descubierto la suciedad, el salitre pegado en las molduras, las telarañas entre las columnas del vestíbulo, las manchas de humedad que trepaban desde el suelo, como si el mar hubiera subido de nivel dentro de las paredes. Era como mirar a un anciano recién despertado. Se adivinaba la nobleza del rostro, pero también las arrugas y las heridas del tiempo. Marcus se levantó antes que Tiffany y abrió todas las puertas del primer piso. Quería que entrara el aire, que el olor a cerrado se mezclara con el de la mañana. Cada puerta que abría gemía, protestando, y el sonido se iba hacia el interior como si recorriera un cuerpo gigantesco. Sentía, con una certeza infantil, que la casa sabía que había vuelto a estar habitada. Tiffany bajó con una taza de café en las manos y lo encontró en el antiguo comedor, con la ventana abierta hacia el océano. La brisa fría agitaba las cortinas duras por el moho. Ella aspiró hondo. Si logramos que huela así todos los días, podré quedarme, dijo. Marcus sonrió sin volverse. Se va a quedar, respondió. Todavía no sabe que ya es suya. Ella no le llevó la contraria. Puso la taza en una repisa y comenzó a recoger los restos del papel tapiz caído. Cada cosa que tocaba levantaba una nube de polvo gris que hacía brillar la luz en el aire. Le sorprendió lo rápido que su mente había pasado del miedo a la tarea. El instinto de limpiar, ordenar, traer vida, era más fuerte que las historias sobre mafiosos muertos. Sin embargo, cuanto más caminaban por la casa, más se hacía evidente que existía un segundo nivel de realidad allí dentro. No era solo un edificio viejo. Había gestos que no pertenecían al azar. Una puerta que ella cerraba
aparecía abierta 1 hora después. Una ventana que Marcus trababa para que no golpeara, volvía a vibrar en cuanto él se alejaba. El viento explicaba muchas cosas, sí, pero no la sensación de que las habitaciones se estaban acostumbrando a ellos, probando su constancia. Tiffany lo notó primero en el pasillo que conducía hacia la parte trasera, donde alguna vez debió de estar la cocina de servicio. Cada vez que pasaba por allí, sentía un soplo más frío, como si el aire viniera de un lugar que no estaba en el plano normal de la casa. Se lo comentó a Marcus, y él, que no era propenso a supersticiones, dijo simplemente: «Puede haber un falso muro». Fue ese pensamiento el que los llevó, casi sin proponérselo, hasta la escalera principal. La barandilla estaba fría y lisa, aunque nadie la había tocado en décadas. Subieron con pasos lentos, escuchando cómo los peldaños se quejaban. Arriba, el corredor se extendía largo, con retratos casi borrados y puertas cerradas a ambos lados. El sonido del mar llegaba más apagado aquí, pero el de la casa era más claro. Un crujido leve detrás de una pared, el chasquido de una viga que se acomodaba, la respiración del techo. Marcus caminó hasta el final, donde una ventana golpeaba rítmicamente contra el marco. La cerró. Cuando se volvió, vio que una puerta a su izquierda, que estaba cerrada cuando subieron, ahora estaba entornada. La empujó con el dorso de la mano. Era un cuarto pequeño, rectangular, con estanterías empotradas hasta el techo. Un escritorio caído yacía junto a la ventana, como si alguien lo hubiera volcado con rabia. Había papel quemado en una esquina y libros hinchados por la humedad. El lugar olía a cuero viejo y a tinta. Tiffany llegó detrás de él con una vela porque la luz no entraba bien allí. El resplandor tembloroso resbaló por la pared del fondo y mostró algo que no encajaba. Un rectángulo de yeso más claro que el resto. Marcus se acercó, pasó los dedos. Sonó hueco. No era una pared original. Alguien había cerrado un hueco. No dijo nada. Bajó a buscar una palanca y un martillo. Tiffany se quedó mirando el cuarto, con la sensación de estar dentro de un secreto. Cuando Marcus volvió, comenzó a picar con cuidado, sin hacer demasiados golpes para no fisurar la pared completa. El yeso viejo se vino abajo en placas, levantando polvo que les hizo toser. Detrás apareció un metal opaco, gris, empotrado en la pared como una pieza de hueso. Era una puerta de caja fuerte, no muy grande, sin manija, con un solo orificio de llave del tamaño de una moneda pequeña. Marcus silbó sin alegría. Esto sí que no estaba para la venta. Tiffany se cruzó de brazos. ¿Crees que es dinero? Él negó con la cabeza. Si hubieran encontrado dinero, la ciudad habría sacado esto hace años. Esto es algo que alguien no quiso que vieran los policías. Probaron forzarla con destornilladores. No se dio. Marcus sabía que sin la llave no la abriría esa tarde. Y sin embargo, la aparición de la caja fuerte cambió la manera en que miraron la casa el resto del día. Ya no era solo un lugar grande para vivir. Era un contenedor de intenciones. Si allí dentro había algo, entonces la historia que les había contado el funcionario no estaba completa. A partir de ese momento, Tiffany empezó a fijarse en todos los rincones con un ojo nuevo. Bajo las escaleras, en las molduras, detrás de los marcos. Fue casi un juego, hasta que se volvió algo más. A la mañana siguiente, mientras Marcus desmontaba los escalones de la escalera principal para reforzarlos, escuchó un tintineo metálico. Uno de los peldaños estaba un poco suelto. Lo levantó y debajo, en el hueco oscuro, encontró un pequeño objeto brillante cubierto de polvo. Lo tomó entre los dedos. Era una llave, no de las modernas, sino una vieja, de bronce, trabajada. La cabeza tenía la forma de una ola que se rizaba. Marcus se quedó mirándola un buen rato. No se parecían a las llaves de las puertas ni de los armarios. Solo podía pertenecer a una cosa. Subió de nuevo al cuarto del escritorio y la introdujo en la cerradura. Encajó como si la hubieran dejado allí el día anterior. Giró.
El clic resonó en el cuarto, en el pasillo, casi en toda la casa, como un disparo ahogado. Tiffany, que estaba en la planta baja limpiando los cristales del vestíbulo, levantó la cabeza. Juraría que el sonido había bajado por las paredes. Subió corriendo. Encontró a Marcus con la puerta metálica ya abierta. Dentro había un paquete envuelto en una lona aceitosa. Olía a sal. Marcus lo colocó sobre el escritorio caído y lo desenvolvió con cuidado. Dentro había varios sobres amarillentos, un fajo de papeles atados con una cinta y un pliego doblado que parecía un mapa. El sobre de arriba tenía una frase escrita en italiano con una caligrafía elegante, ligeramente inclinada. Per i miei figli. Para mis hijos. Tiffany sintió una punzada de culpa. Estaban leyendo el testamento sentimental de alguien. Estaban invadiendo una intimidad que no les pertenecía. Pero al mismo tiempo, había en esa habitación un aire de mandato, como si quien lo dejó lo hubiera hecho para que, algún día, alguien lo encontrara. Marcus abrió el primer sobre con la paciencia con que desarma un motor. Las hojas dentro estaban llenas de una letra apretada, nerviosa por momentos. No entendieron todas las palabras, pero sí la idea general. El hombre que escribía, seguramente Vincenzo Costa, contaba que la casa tenía un acceso subterráneo hacia el mar, que había sido usado durante años para mover mercancías que no podían aparecer en los libros, que había enemigos en el puerto y en la propia policía, que no confiaba ya en sus socios y que, si a él le pasaba algo, sus hijos debían mantener ese pasaje cerrado. Algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran nunca, decía una frase. El mapa señalaba el sótano de la casa, y desde allí una línea roja descendía, cruzaba por debajo de la estructura y salía hacia la base del acantilado. Al final había una anotación, en inglés esta vez, The Vault. Abajo, junto a los sobres, venían también recortes de periódicos más recientes que los que había encontrado Tiffany en la cocina. Uno hablaba de la desaparición del hijo menor de Costa después del allanamiento. Otro mencionaba que los investigadores sospechaban que el capo había alcanzado a destruir documentos comprometidos antes de morir. Tiffany levantó la vista hacia Marcus. No los destruyó, dijo en voz baja. Los escondió. Él asintió, con una mezcla de satisfacción y temor. Porque si los había escondido, era porque alguien los buscaba. Y si alguien los seguía buscando, no les haría gracia saber que una pareja recién llegada los había encontrado 30 años después. No esperaron mucho para bajar al sótano. Querían saber si la línea del mapa era real o solo una fantasía. La entrada al sótano estaba en la parte trasera, detrás de una vieja puerta de servicio que casi no se veía por las cajas. El olor a humedad se hizo más intenso apenas la abrieron. Bajaron por una escalera de piedra, al principio ancha, luego más estrecha. El aire era frío, venía de abajo, no de la casa. Allí había moho en las paredes y manchas blanquecinas de salitre, como si el mar hubiera lamido esos muros durante años. El sótano no era demasiado grande, más bien una sala de almacenamiento, con algunos estantes carcomidos y herramientas oxidadas. Pero en la pared del fondo había algo que no coincidía con la mampostería original. Un tabique de ladrillos más nuevos, sin pintar, puesto deprisa. Marcus lo golpeó con el puño. Sonó hueco. No hizo falta dudar. Fue por la barra de hierro y comenzó a desmontar los ladrillos. No eran demasiados. Detrás se abrió un hueco negro. Un aire todavía más frío y húmedo salió de allí como un soplo de cueva. Tiffany sintió el impulso de retirarse. Aquello sí que ya no parecía una curiosidad de casa vieja, sino una herida abierta. Marcus encendió una linterna y la dirigió hacia adentro. El haz reveló un túnel excavado en la roca, reforzado con maderas en los laterales y en el techo. El suelo estaba húmedo, y por momentos se veía un brillo de agua. Se escuchaba un goteo rítmico, y más lejos, como un rumor sordo,
El golpe del océano. Entraron. El túnel descendía suavemente. El techo bajaba y obligaba a Marcus a agacharse. El olor era una mezcla de tierra, óxido y sal. A los pocos metros vieron sobre el suelo una vía angosta, como de vagoneta, y un carrito de hierro oxidado volcado contra la pared. Esto no había sido una salida de emergencia improvisada. Había sido una ruta usada muchas veces. Avanzaron más, iluminando los laterales. Había cajas rotas, cuerdas, pedazos de tarimas. Muchas estaban vacías, devoradas por la humedad. Otras, selladas con un plomo viejo. Marcus rompió una. Dentro había rollos de papel apelmazado por la sal, inútiles ya. Probó con otra. Esta tenía botellas de vidrio con restos de algún licor y etiquetas borradas. No era lo que buscaban. Fue Tiffany la que vio, casi al final de la galería, un cajón más nuevo, de madera menos podrida, semienterrado en la arena que había traído alguna inundación. Señaló. Marcus lo arrastró hasta la luz de la linterna. La tapa estaba clavada pero no sellada. La abrió con la barra. Adentro, envueltos en papel encerado, había 12 carretes de cinta de grabación, de los viejos, de los que se usaban en estudios en los años 70 y 80. Cada uno tenía una etiqueta escrita a mano con fecha y 2 iniciales. Agosto 3, 1982, VC y ML. Septiembre 15, 1983, VC y JP. El corazón de Tiffany se aceleró. Si eso eran grabaciones de conversaciones de Costa con sus socios, era dinamita, incluso décadas después. Al fondo del cajón había también una caja metálica más pequeña. Marcus la abrió con un destornillador. Dentro había fotografías en blanco y negro, algunas borrosas, de hombres de traje estrechándose la mano en el muelle, de barcos descargando de noche, de policías sonriendo demasiado. Había cartas mecanografiadas con nombres de funcionarios, montos de pagos, horas de reuniones. El viejo Costa no solo había sido un criminal, había documentado su propio crimen, o más bien, había documentado la corrupción de aquellos que lo rodeaban. Era un archivo. Salieron del túnel con el tesoro en las manos. El aire de la casa les pareció de golpe más cálido. Pusieron todo sobre la mesa del comedor, la misma donde la noche anterior habían cenado en el suelo. El contraste era casi cómico. La vida nueva de 2 personas comunes y la vida antigua de un hombre que había manejado una red de contrabando. Tiffany, aún con el flequillo húmedo por el sótano, miró a Marcus. «Esto no es nuestro», dijo. «Lo sé», contestó él, «pero estuvo esperando demasiado. Si hubiera sido para destruir, lo habría quemado cuando lo arrinconaron. ¿Y si lo había dejado para su familia? Entonces su familia no volvió. Ahora la casa eligió». Era una forma rara de verlo, pero en ese momento los dos sintieron que era cierta. El edificio, al hacerse oír, los había llevado justo hasta allí. Por la tarde intentaron escuchar una de las cintas. No tenían el aparato adecuado. Marcus pensó en ir al pueblo al día siguiente a ver si en algún local de empeños quedaba un reproductor tan antiguo. Tiffany, mientras tanto, fue a la cocina a revisar los periódicos viejos. En uno más amarillento que los demás encontró una nota en la que se insinuaba que el patriarca de la familia había empezado a colaborar, en secreto, con las autoridades federales poco antes de morir. «Quizá no lo mataron por lo que hizo», dijo en voz alta cuando volvió al comedor. «Quizá lo mataron por lo que estaba a punto de contar». Marcus la miró con gravedad. «Y nosotros ahora tenemos lo que él iba a contar». Esa noche la casa estuvo más intranquila. El viento no era tan fuerte como para justificar todos los ruidos. Aunque cerraron bien las ventanas, se oyeron portazos en el piso de arriba. Tiffany se despertó porque creyó sentir pasos sobre ellos, no de una madera que se asienta, sino pasos con ritmo humano, que cruzaban el pasillo y se detenían donde estaba el cuarto del escritorio. Se asomó a la puerta de su habitación. El corredor estaba oscuro. Solo el resplandor lejano del faro se filtraba pálido por una ventana. No vio a nadie, pero tuvo la sensación de que algo había pasado por allí para comprobar si de verdad habían abierto la caja fuerte.
Se metió en la cama de nuevo y se acurrucó contra Marcus. Él, medio dormido, murmuró: «Es la casa acomodándose». Pero su voz sonó menos segura que la noche anterior. Al día siguiente, cuando Marcus salió con la camioneta hacia el pueblo para buscar herramientas y, con suerte, un reproductor, Tiffany se quedó sola. Aprovechó para ordenar el cuarto donde habían dejado las cintas. Mientras guardaba las fotos en una carpeta más limpia, vio por la ventana que daba al camino algo que la incomodó. Un coche oscuro se había detenido lejos del portón, más allá de los árboles retorcidos. No era un vecino, porque ningún vecino iba por esa calle sin motivo. El coche permaneció ahí, con el motor encendido, durante varios minutos. Tiffany se quedó quieta, fingiendo que no había visto nada. Al cabo de un rato, el vehículo retrocedió y desapareció. No tocó la bocina, no se acercó, no preguntó, solo miró. Ella sintió que una línea invisible se había tendido entre la casa y un pasado que todavía tenía ojos. Cuando Marcus volvió, empapado por la bruma, ella se lo contó. Él frunció el ceño. «Tal vez solo era alguien mirando el mar», dijo, pero sabía que no. Una casa que había sido del clan Costa no era un lugar cualquiera para curiosear. Le contó también que, mientras estaba sola, había sentido como una corriente fría viniendo de la trampilla del sótano, aunque la hubieran tapado de nuevo. «Es como si quisiera que bajáramos otra vez», dijo ella, «o como si alguien quisiera subir». Marcus la tranquilizó con palabras, pero por dentro la idea lo golpeó. Si ese túnel seguía siendo practicable desde la costa, también era una puerta para otros. Esa noche, cuando estaban cenando, sonó un crujido más fuerte en el piso de arriba. Marcus se levantó con la linterna. Subió. Recorrió el pasillo. La puerta del estudio estaba abierta, como la habían dejado. Pero a un lado, en la pared, había un nuevo rastro de humedad que no estaba allí antes, como una mano apoyada. Golpeó la pared del fondo. Le pareció escuchar, muy débil, un eco metálico debajo, como si en algún rincón de la estructura hubiera más que no habían visto. No siguió. Regresó con Tiffany. «Tenemos que escuchar esas cintas cuanto antes», dijo. «Lo que hay ahí no puede quedarse solo aquí». La casa, mientras ellos hablaban, parecía escuchar también. El viento se coló por las rendijas y movió una de las velas. La llama se inclinó hacia los papeles abiertos sobre la mesa, como si quisiera leer. Afuera, el mar golpeó contra la base del acantilado con un ritmo más insistente. Marcus miró hacia la oscuridad del pasillo que llevaba al sótano y pensó que, tal vez, el viejo Costa, en sus últimos días, había sentido exactamente lo mismo, que el agua subía, que el mundo que había construido se derrumbaba, y que la única manera de salvar algo era dejarlo en manos de quien aún no había nacido cuando todo sucedió. Ahora ese algo estaba sobre su mesa, bajo la luz de sus velas, y desde algún punto del camino, un coche sin rostro había venido a comprobarlo. El día amaneció con un silencio extraño, espeso, que no pertenecía al lugar. Ni las gaviotas gritaban sobre el acantilado, ni el viento agitaba los árboles. Tiffany lo notó primero al abrir la ventana. El aire estaba demasiado quieto, como si el mar contuviera la respiración antes de rugir. Marcus estaba en el taller improvisado del garaje, revisando las cintas con un aparato que había conseguido en una tienda de empeños. Había logrado que una de ellas funcionara, y el zumbido del carrete llenaba la habitación con un rumor eléctrico. En la grabación se escuchaban voces distantes, distorsionadas por el tiempo, hombres hablando en italiano y en inglés, frases cortadas, una carcajada nerviosa, una palabra repetida varias veces: entrega, entrega, mañana. Marcus subió el volumen. La voz de Vincenzo Costa era grave, cargada de cansancio. «No confío más en los hombres del puerto. No confío en nadie. Si esto sale, me matarán. Pero si no sale, me habrán matado igual». Luego un ruido, como un golpe de puerta, y silencio.
Apagó el aparato. Tiffany estaba detrás de él, pálida. Ahora entiendo por qué se siente así este lugar, dijo. Está lleno de palabras que nadie escuchó. Marcus asintió sin responder. Por la ventana se veía cómo las nubes empezaban a cerrarse sobre el mar, negras y pesadas. El viento volvió de golpe, levantando el polvo del camino. Se viene tormenta, murmuró él, y en esa frase había algo más que una observación sobre el clima. Las primeras horas de la tarde fueron de trabajo apresurado. Cerraron las ventanas, clavaron tablas en las que no tenían vidrio, recogieron las cajas con los documentos y las subieron al piso de arriba. El aire se llenó del olor del salitre húmedo y de la electricidad que precede a los rayos. Tiffany encendió una radio vieja que encontró en la cocina. El locutor hablaba de un frente de tormenta que se acercaba por la costa, con ráfagas de más de 120 kilómetros por hora. Marcus pensó en el túnel. Si el mar subía tanto, el agua entraría hasta la casa. Bajó al sótano para comprobarlo y sintió el eco de la marea en el suelo, un retumbar profundo, casi orgánico. Cuando iluminó con la linterna la pared donde habían abierto el paso, vio que resumaba humedad. La piedra transpiraba. Esa noche el viento llegó como un animal enfurecido. Las ventanas temblaban en sus marcos, las puertas se abrían solas, y el mar golpeaba la base del acantilado con un rugido que parecía venir de las entrañas de la tierra. La electricidad se fue antes de medianoche. Encendieron velas, y la casa, iluminada por llamas dispersas, recuperó su aspecto de fantasma. En medio del estruendo, un ruido distinto los hizo detenerse, el motor de un auto, allá abajo, junto al portón. Tiffany corrió hacia la ventana. Las luces de un vehículo iluminaban la entrada. ¿Quién puede ser a esta hora?, preguntó. Marcus apagó la vela más cercana y observó desde la oscuridad. La puerta del auto se abrió y un hombre con impermeable descendió, sosteniendo una linterna. Marcus bajó con cautela y, cuando abrió la puerta, el viento casi lo tumbó. El hombre se presentó gritando para hacerse oír. «Soy Caldwell, el abogado. Marcus, soy el que llamó». Marcus lo dejó entrar. El hombre, empapado, temblaba, pero su rostro mostraba urgencia más que miedo. «Recibí tus fotos», dijo mientras se secaba el rostro con un pañuelo. «No puedes quedarte con eso. Si tenías dudas sobre su valor, ya no las tengas. Hay nombres de gente que sigue viva, poderosa. Esta tormenta no es lo único que viene». Tiffany apareció con una vela en la mano. «¿Qué quiere decir?» Caldwell los miró a ambos. «Que alguien más sabe que ustedes encontraron esas cintas. Si las guardan aquí no verán otro amanecer». La frase cayó como una piedra en medio del vendaval. Marcus se quedó inmóvil, comprendiendo que el coche que Tiffany había visto días atrás no había sido una coincidencia. «Tenemos que sacarlas del pueblo», continuó Caldwell. «Conozco a un periodista en Portland. Si las publicamos nadie podrá silenciarlo después». Marcus dudó. «El camino estará cerrado con la tormenta. Entonces debemos salir antes de que el mar suba más». Prepararon los paquetes en silencio. Tiffany envolvió las cintas y los documentos en bolsas plásticas, las aseguró con cinta adhesiva y las metió en una caja metálica. Afuera, el ruido del viento era tan fuerte que hacía vibrar los cristales. Cuando estuvieron listos, Marcus miró alrededor una última vez. El vestíbulo, los retratos desteñidos, la escalera en espiral, todo parecía esperar algo. Subieron al coche del abogado. El agua ya corría como un riachuelo por la calle. Avanzaron apenas unos metros cuando la ladera tembló con un trueno y un pedazo del acantilado cayó al mar. El ruido fue ensordecedor. Caldwell apretó el volante. «Si el túnel todavía conecta con la costa, se está inundando ahora mismo», dijo. Tiffany miró por la ventana trasera y vio, entre los relámpagos, la silueta de la casa. Parecía viva, balanceándose bajo la lluvia, respirando con esfuerzo. De pronto, en la curva que subía hacia la carretera principal,
2 faros aparecieron de frente. Otro coche bajaba a toda velocidad. ¡Muévete!, gritó Marcus. Caldwell giró el volante y el vehículo derrapó, golpeando un árbol. Nadie resultó herido, pero el otro coche pasó sin detenerse. Por un instante, las luces iluminaron el rostro de un hombre tras el parabrisas, una sombra con un sombrero oscuro, y luego desapareció en la dirección del acantilado. «Van a la casa», murmuró Tiffany. Marcus trató de salir, pero Caldwell lo detuvo. «Déjalos ir. Si todo se derrumba, el mar se los llevará». El camino hasta el pueblo fue una batalla contra el agua. Los árboles caídos bloqueaban tramos de la carretera y el viento empujaba el auto hacia los lados. Tiffany sostenía la caja contra el pecho como si fuera un niño. Cuando por fin vieron las primeras luces del puerto, el temporal empezó a perder fuerza, aunque el cielo seguía rugiendo. Caldwell los condujo a su oficina, una construcción baja de ladrillo que resistía mejor los temporales. Allí, bajo la luz temblorosa de una lámpara de emergencia, revisó el contenido de la caja. Le temblaban las manos, no de frío, sino de reconocimiento. «Esto es suficiente para hundir medio estado», dijo en voz baja, «y para limpiar el nombre del que intentó detenerlo». Marcus se dejó caer en una silla. Sentía una mezcla de alivio y vacío. Tiffany se acercó a la ventana. El agua del puerto golpeaba los muelles, y en la distancia se veía un resplandor. No sabía si era un relámpago o algo más. «Míralo», dijo. Marcus se levantó y vio lo mismo, una línea de fuego detrás del acantilado, justo donde estaba la casa. Caldwell comprendió antes que ellos. El acantilado cedió, el túnel se vino abajo, todo lo que quedaba allí se lo tragó el mar. Por un instante nadie habló. Tiffany apretó la mano de su esposo. «Entonces él también descansará». Marcus asintió. «Y nosotros también». A la mañana siguiente, cuando el cielo amaneció despejado, el titular del periódico local anunciaba el desastre. «Tormenta destruye propiedad histórica en Seabrook». No mencionaba sus nombres, ni los de Costa, ni nada de lo que habían descubierto. Pero Marcus sabía que, gracias a Caldwell, las cintas ya estaban camino de ser publicadas. Tiffany, exhausta, observó el horizonte desde la ventana del pequeño hotel donde se habían refugiado. El mar brillaba limpio, como si todo lo de la víspera hubiera sido un sueño. Pero sabía que algo había cambiado para siempre. 2 días después, la primera nota apareció en la prensa nacional. Archivos secretos revelan corrupción policial y contrabando en la costa. Los nombres estaban ahí, los acuerdos, las muertes, las fechas. En ninguna parte se mencionaba a los Blake ni al viejo Costa, solo los hechos, desnudos, liberados del polvo. Tiffany leyó el artículo entero sin levantar la vista. Cuando terminó, le entregó el periódico a Marcus. «Ya está», dijo. «La casa habló». Él miró por la ventana. Allá, donde antes se alzaba el techo oscuro de la mansión, solo quedaba el borde del acantilado recién roto y el mar rompiendo sin furia. «Sí», respondió, «y ahora guarda silencio». El viento sopló leve, casi con ternura. La tormenta había pasado, pero su eco seguiría flotando sobre el pueblo durante años. El amanecer después de la tormenta trajo un silencio que Marcus nunca había escuchado antes. No era la calma habitual del mar tras un temporal, sino algo más profundo, más definitivo. Desde la ventana del pequeño hotel donde se habían refugiado, podía ver la línea del horizonte despejada, y sobre ella, un resplandor tenue, dorado, que parecía limpiar todo lo ocurrido la noche anterior. Tiffany dormía agotada, con los cabellos enredados y las manos aferradas todavía a la manta, como si temiera que algo más pudiera arrebatarle la poca seguridad que les quedaba. Marcus se levantó despacio, bajó al vestíbulo y compró el primer periódico que encontró. En la portada, una fotografía aérea mostraba el borde del acantilado desplomado, y en el pie de foto, una frase: «La mansión Costa destruida por la fuerza del mar».
No se mencionaban nombres, ni historias, ni los secretos que aquella casa había guardado durante décadas. Pero Marcus sabía que la verdad ya estaba en marcha, libre, más fuerte que cualquier marea. A media mañana, el abogado Caldwell llegó con el rostro ojeroso, pero con una satisfacción contenida. Llevaba en la mano una carpeta con sellos y copias. «Ya está hecho», dijo sin rodeos. «Los documentos están en manos de la prensa y del fiscal. En cuanto revisen las pruebas, esto va a explotar. Pero ustedes no deben volver a la casa por ahora, ni hablar con nadie del ayuntamiento. Dejen que el silencio hable por ustedes». Marcus asintió. Tiffany lo escuchaba sin levantar la mirada. Caldwell los observó un momento, dudando, y luego añadió: «A veces la justicia llega demasiado tarde, pero llega. Lo que hicieron no fue por curiosidad, fue por redención. No todos tendrían ese coraje». Les estrechó la mano y se marchó sin más palabras. Los días siguientes transcurrieron entre la incertidumbre y una extraña paz. Las noticias se esparcieron como un incendio controlado. Las cintas de costa y los documentos revelaban una red de sobornos, tráfico y asesinatos que había alcanzado a políticos, policías y empresarios. Muchos de los nombres que Marcus recordaba haber escuchado en la radio cuando era niño aparecían ahora en titulares acompañados de la palabra «arrestado». Tiffany, al leer uno de los artículos, sintió una mezcla de alivio y compasión por aquel hombre muerto hacía tanto, que en su hora final había tratado de limpiar su propio nombre. «Lo logró», dijo una tarde mirando el mar. «De alguna manera, lo logró». Marcus no respondió. En su mente solo había una imagen: la casa hundiéndose, las paredes tragadas por la marea y aquel último destello de luz que vio desde la carretera, como si el edificio mismo hubiera entregado su alma al mar. Una semana después, cuando el gobierno local declaró la zona segura, Marcus regresó solo. La carretera que llevaba al acantilado estaba cubierta de ramas y barro seco. El aire olía a tierra lavada. Cuando llegó al punto donde antes se levantaba la mansión, se detuvo. Frente a él, el terreno era una herida abierta. Una parte del jardín seguía en pie, con los restos del portón retorcido, y más allá, el vacío. El mar había devorado el sótano y el túnel, y solo quedaban fragmentos del muro exterior como costillas de piedra. Caminó despacio entre los escombros, reconociendo aquí y allá piezas del suelo de mármol, restos de barandillas, el marco de una puerta que todavía conservaba el color original bajo la pintura descascarada. En medio de la devastación, algo brilló. Se inclinó y encontró una pequeña placa metálica, ennegrecida por el fuego y el agua. La limpió con la manga y leyó las palabras grabadas: «Que la verdad sea el único heredero». Se quedó mirando la frase largo rato, como si el viento quisiera grabarla también en su memoria. Entonces comprendió. El viejo Costa no había querido dejar su fortuna, ni sus barcos, ni su nombre. Había querido dejar su verdad, y necesitaba que alguien, quien fuera, la encontrara. Marcus guardó la placa en el bolsillo y miró el mar. Ya no sintió miedo. Por primera vez, aquel horizonte no le parecía una amenaza sino una promesa. Antes de marcharse, colocó una piedra sobre lo que quedaba del cimiento, una piedra común, pero para él era una señal de respeto, un saludo a los muertos que al fin podían descansar. Cuando regresó al pueblo, Tiffany lo esperaba con una idea que había madurado en silencio. «No quiero que la destruyan», dijo. Marcus pensó que hablaba de la casa, pero ella continuó: «Lo que queda de ella. Podríamos reconstruirla, aunque sea en parte. No para nosotros, sino para otros. Un lugar donde la gente pueda quedarse cuando lo pierde todo. Después de las tormentas, siempre hay gente sin techo. ¿Y si ese fuera nuestro propósito ahora?» Marcus la miró sorprendido. Había en su voz una determinación serena que no le había oído nunca. «El mar nos quitó una casa»,
pero nos dejó una historia. Quizá podamos devolverle algo. El proyecto empezó con lo poco que tenían. Marcus consiguió un permiso temporal para limpiar los escombros y reforzar el terreno. Algunos vecinos, al enterarse, se acercaron con herramientas. Al principio lo hicieron por curiosidad, pero pronto se unieron de verdad. El viejo jardinero que había trabajado para los Costa apareció un día con un saco de bulbos. «Estas flores crecían aquí antes de que todo se pudriera», dijo. «Si vuelven a florecer, sabré que el lugar está en paz». Tiffany lo abrazó sin decir palabra. Con los meses, la estructura comenzó a alzarse de nuevo, más modesta, más humana. Donde antes había salones de mármol, ahora había dormitorios sencillos. Donde había pasillos oscuros, ahora entraba la luz. No se trataba de reconstruir una mansión, sino de crear un hogar. El primer invierno fue duro, pero el trabajo los mantenía vivos. Tiffany organizaba los turnos de voluntarios y Marcus se encargaba de la carpintería. Una tarde, mientras clavaba las últimas tablas del porche, levantó la vista y vio a un grupo de niños corriendo por el patio. Sus risas llenaban el aire con una música que el lugar nunca había escuchado. Fue en ese momento cuando entendió que lo habían conseguido. El mal recuerdo de la casa ya no dominaba el terreno. La vida lo había reemplazado. Cuando por fin inauguraron el albergue, el cartel que colgaron sobre la puerta tenía un nombre que Tiffany eligió sin dudar: Casa de Luz. No era un homenaje a nadie, sino a lo que habían sentido la primera mañana después de la tormenta. Esa luz que llega cuando todo parece perdido, la que no pertenece al sol ni al cielo, sino al alma. La prensa local asistió al evento, y aunque algunos reconocieron a Marcus y a Tiffany, nadie los molestó con preguntas. Todos sabían, sin necesidad de decirlo, que esa casa se había ganado el derecho de empezar otra vez. El tiempo pasó. Las flores del jardinero florecieron de verdad en la primavera siguiente, un manto de rosas rojas contra el muro nuevo. A veces, cuando el viento venía del mar, se escuchaba un sonido tenue que parecía subir desde las profundidades. No era un lamento, sino un murmullo tranquilo, como si las piedras hablaran entre ellas. Tiffany solía quedarse en el porche al anochecer, mirando cómo el faro giraba su luz sobre el agua. «Ya no tengo miedo del mar», le confesó una noche a Marcus. «Siento que ahora nos cuida». Él sonrió, tal vez porque le devolvimos algo que había perdido. Un mes después recibieron una carta sin remitente claro. El sobre era blanco y el sello, extranjero. Marcus lo abrió con cuidado. Dentro, una hoja amarillenta escrita con una caligrafía firme decía: «Soy el hijo menor de Vincenzo Costa. He leído lo que hicieron y lo que devolvieron al mundo. Mi padre no era un santo, pero quiso dejar verdad, no dinero. Gracias por escuchar lo que nadie quiso oír. Donde estén, sepan que su casa tiene nuestra bendición». No había firma, solo una inicial, una A temblorosa. Tiffany leyó la carta y sintió que se le humedecían los ojos. «Entonces no todo se lo llevó el mar», dijo. Marcus asintió en silencio. Aquella noche, cuando apagaron las luces y se preparaban para dormir, el resplandor del faro se reflejó en una ventana del albergue. Marcus miró hacia arriba y por un instante creyó ver una luz encendida en una habitación vacía, una lámpara suave que iluminaba el aire sin fuente visible. No sintió miedo. Era la misma luz que había visto en la última noche de la tormenta, la que marcó el fin de todo. Tomó la mano de Tiffany. «La casa está despierta», dijo en voz baja. Ella sonrió sin abrir los ojos. «Y por fin está en paz». El mar siguió su danza contra los acantilados, paciente, eterno. Los habitantes del pueblo aprendieron a no temer a la colina, sino a subir hasta ella en las tardes de calma para ver cómo el sol se hundía detrás del horizonte. Allí, donde antes reinaba el silencio del crimen y la culpa, ahora se oían risas, pasos, voces de niños.
Y entre esas voces, el rumor del viento parecía repetir, una y otra vez, la frase de la placa que Marcus había guardado en su bolsillo. Que la verdad, y solo la verdad, fuera siempre el único heredero. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias basadas en hechos increíbles. Comparte este video con tus amigos y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando más relatos como este.